Hola alumnos, buenas tardes, buen día cuando sea que vean este video, espero que estén muy bien. Vamos a trabajar sobre el concepto de clima para poder vincularlo con la geografía turística y con los recursos turísticos y ver qué tiene que ver el clima con la elección de ciertos lugares para su desarrollo turístico. Comenzaremos con esta pregunta, ¿sí? ¿Qué es el clima? ¿Es lo mismo el tiempo? ¿Qué piensan ustedes? La realidad es que no. Clima y tiempo no son sinónimos, en inglés tampoco, aparecen como la misma palabra. Muchas veces en los medios o en distintos lugares, las personas confunden, pero responden a cuestiones distintas. El clima son las condiciones meteorológicas medias a lo largo de muchos años. Los climatólogos hablan de al menos 50 años para poder tener estadísticas que indiquen cuál es el clima de un lugar. Por ejemplo, yo que vivo en Pinamar, provincia de Buenos Aires, el clima de Pinamar es templado, oceánico, con una estación lluviosa, que es el verano. ¿Significa que en verano hace calor todos los días? No. ¿Significa que en invierno hace frío todos los días? No. Significa que en general el clima responde al dominio del templado, pudiendo tener variaciones. En cambio, el tiempo corresponde a las condiciones meteorológicas, que ahora vamos a ver principalmente cuáles son estos elementos que tiene el clima y el tiempo, en un momento determinado. El tiempo es variable. Nosotros podemos levantarnos un día que sea un día soleado y que esté caluroso, y ahí el tiempo va a ser con determinada temperatura, presión atmosférica, etcétera. Pero esas condiciones pueden variar, pueden cambiar, y al rato puede ser que llueva. Entonces ahí el tiempo cambió, pero el clima sigue más o menos estable. Digo más o menos porque el clima de los lugares tiende a cambiar y a partir del cambio climático global es algo que se nota muchísimo más. Pero para poder ser responsables y coherentes en decir que el clima cambió, debemos sí o sí analizarlo durante muchos años, repito, como mínimo 50. Entonces, las condiciones de tiempo son aquellas del momento que pueden variar a lo largo del día, por ejemplo. Lluvia, no lluvia, frío, se levanta la temperatura, hay momentos de niebla, momentos con cielos diáfanos que son celestes, todas estas son condiciones de tiempo. En cambio, el clima permanece más o menos invariable a lo largo del tiempo y responde a este promedio a lo largo de años. Entonces, siempre que estemos hablando de lo que pasa ahora, vamos a hablar del tiempo. Cuando es el pronóstico meteorológico, es el pronóstico del tiempo, nunca es el pronóstico del clima. Los elementos del clima son estos tres principales: temperatura, presión y humedad atmosférica. Temperatura es fácilmente reconocible con el dibujito del termómetro porque es la cantidad de aire, de calor, perdón, que hay en una partícula de aire, y lo podemos medir, por ejemplo, con un termómetro. La presión, o lo que llamamos presión barométrica, viene a ser como el peso que de alguna forma ejerce la atmósfera sobre nosotros o sobre la Tierra. Tiene muchísimo que ver, por supuesto, con la fuerza de gravedad. Hay una presión promedio, que es 1013 milibares o hectopascales, refieren a lo mismo, y a partir de acá uno puede hablar de presión baja, presión alta. Este tema es para desarrollarlo de una manera mucho más profunda y a mí es un tema que, al igual que el de relieves, me encanta. Sin embargo, quiero solamente dejar esto aclarado porque en términos turísticos puede ser importante. Cuando la presión es alta, los cielos tienden a ser diáfanos, que es un cielo diáfano, un cielo celeste o una noche estrellada, sin nubes. La presión alta tiende a hacer que nos sintamos mejor, con más energía, más vivaces, y no está nunca asociada a una situación de tormenta. En cambio, la presión baja se asocia con vientos, tormentas, lluvias y muchas veces borrascas muy importantes. De hecho, por ejemplo, un evento climático extremo como un huracán o un tornado se producen por un centro de excesiva baja presión. Yo les dije que 1013 es el promedio, bueno, presiones por debajo de los 900 o presiones muy bajas. Por último, la humedad atmosférica refiere a la cantidad de vapor de agua que hay en una partícula de aire. Bueno, los factores del clima son principalmente tres también: distancia al mar, altitud y latitud. La distancia al mar a veces es la más difícil de comprender. Yo, viviendo en Pinamar, repito, provincia de Buenos Aires, una ciudad costera, lo tengo muy patente. Lo que hace la distancia al mar, o la cercanía justamente al mar, o sea, una poca distancia, lo que hace es suavizar las temperaturas extremas. Si yo hago una línea recta entre mi ciudad, Pinamar, y alguna ciudad mediterránea, o sea, en el medio de la tierra, en el medio del país, que podría ser, por ejemplo, la provincia de La Pampa, en esa ciudad, que no tiene la influencia del mar, que es como un gran termostato que suaviza estas temperaturas extremas, es muy probable que en invierno nieve y haga muchos días de temperatura bajo cero, y es muy probable que en verano
hagan temperaturas habituales de alrededor de 40 grados centígrados, mucho más extremas, lo que llamamos amplitud térmica. En cambio, los lugares que recibimos una influencia del mar importante, estos extremos, tanto de frío como de calor, tanto durante un día o a lo largo del año, depende del promedio que tomemos, tienden a suavizarse. Opuesto a lo que sucede en un desierto, donde la influencia del mar no se nota, entonces puede ser que haya una temperatura muy fría durante la noche y calor extremo durante el verano. La altitud tiene que ver con la altura, ¿sí? La cantidad de oxígeno presente en las partículas de aire disminuye a medida que subimos. Por ende, la capacidad que tienen cada partícula de aire de retener calor también disminuye. Por regla, si asumimos en altura, va a ser más frío, independientemente del lugar del planeta en el que estemos. Lo que nos lleva al siguiente factor, que es la latitud. La latitud es la cercanía de cualquier punto de la Tierra al Ecuador. El Ecuador, lo tenemos, vamos a verlo acá en este mapita, es la zona del centro, es el cero, ¿sí? Es una línea imaginaria que divide a nuestro planeta en dos polos, norte y sur. Cuanto más cerca del Ecuador estamos, más calor va a hacer. Cuanto más nos alejamos del Ecuador hacia los polos, más frío va a ser. ¿Por qué? Principalmente por cómo impacta la radiación de la energía del Sol, ¿sí? La zona ecuatorial impacta de manera constante y perpendicular directa durante todo el año. Entonces, las estaciones en estos lugares prácticamente no se pueden percibir como si nos pasen los climas templados. Ahora tengo una pregunta acá. ¿Quién gana la batalla? ¿Altitud o latitud? Algo importante para pensar en turismo, porque cualquier persona sin tener este conocimiento, este pequeño dato, va a decir, bueno, yo me voy a la zona ecuatorial, a cualquier país que esté cerca del Ecuador, va a ser calor. ¿De qué otra forma podría ser? Miren esta foto. Es una foto del volcán Cotopaxi, en Ecuador, que está a 5.800 metros sobre el nivel del mar. Está muy alto, casi 6.000 metros. No importa que esté en plena zona ecuatorial. En este mapita chiquito se ve. Esta es la línea del Ecuador y aquí está, un poquito al sur, apenitas el volcán Cotopaxi. Entonces, siempre, pero siempre que hablemos de una altura considerable, va a hacer frío, independientemente del lugar del planeta en el que estemos. Por ende, ¿quién gana la batalla, altitud o latitud? Por supuesto que la gana la latitud. Climas del mundo y turismo. El clima es un factor sumamente importante para pensar en la actividad turística. Acá tenemos un mapa en el cual aparecen, en este mapa, las grandes zonas climáticas del mundo, ¿sí? El dominio de los climas cálidos, que están entre la zona ecuatorial y los trópicos, de Cáncer en el norte, de Capricornio en el sur. Pues tenemos el dominio de los climas templados, que están aproximadamente entre los 30 y 60 grados latitud norte y sur. Por último, los climas fríos hasta los polares, entre los 60 grados latitud norte o sur, y los polos, que son 90 grados. Dentro de esta variedad climática en el planeta, tenemos que sumar los relieves, que lo tenemos en el otro video, para pensar si, por ejemplo, como en el caso anterior, no hay una montaña muy alta en una zona ecuatorial, va a ser frío de cualquier manera. Y a partir de ahí podemos empezar a pensar en qué destinos dependen directamente del factor climático para su desarrollo. Dejo la consulta, espero haber sido claro con estos conceptos básicos y bueno, continuamos con la cursada.